Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida y te diré que con una buena noticia, lo digo literalmente. Yo cuando la justicia triunfa y los que pierden son los presuntamente corruptos, me quedo encantado y vamos a hablar de Begoña Gómez y de la resolución de la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid respaldando al juez Peinado para que investigue lo obvio. Porque no es que haya un indicio, es que hay toneladas, hay granizo, hay lluvia, hay tormenta de indicios penales. Así que vamos a hacer una especie de explicación paso a paso de lo que dice, porque ya te digo yo que escucharemos de todo por parte de la izquierda. Uno, que si blanco y en botella, que yo todavía estoy esperando que le hagan esa descripción y se lo pregunten a Tito Berni, a ver qué responde. Y luego, la explicación de, no, pero sí que le ha tirado de las orejas porque le ha dicho que, no le ha dicho nada, no le ha dicho nada que no estuviera ya en el primer auto de la Audiencia Provincial de Madrid. Pero vamos punto por punto, todo tuyo. Sandra. Mira, yo creo que habíamos hablado de que a lo mejor esta resolución de alguna manera pues limitaba la investigación a Begoña Gómez, pero yo creo que es que la resolución ha sido incluso mucho mejor de lo que se esperaba, en el sentido de que yo creo que es un zasca en toda regla a la Fiscalía, que no es otra cosa que el segundo abogado defensor de Begoña Gómez y por tanto también a Begoña Gómez y a Pedro Sánchez, ¿no? En primer lugar, por empezar por lo que se dice que es negativo, ¿no? Limita la causa en lo que se refiere a Globalia o deja fuera la parte de Globalia. Bueno, en primer lugar, esto ya era algo que había dicho de alguna manera el pasado mes de mayo, con lo cual novedad no hay alguna. Y si la hay, es positiva. ¿Por qué? Porque lo que dicen los magistrados es que se deja fuera salvo que existan hechos verdaderamente novedosos que tengan indicios de criminalidad, con lo cual al final esto y lo mismo, pues ya está, ¿no? Que efectivamente se puede seguir investigando. Pero es que además yo creo que en la lista de zascas que la Audiencia Provincial de Madrid da a Begoña Gómez y a la Fiscalía, hay 5 que para mí son absolutamente claves para entender que esto es una buena noticia y lo más importante, que la causa sigue su curso y sigue adelante. El primero de todos, lo primero que le dice a la Fiscalía y a Begoña Gómez es que una instrucción, y parece mentira que esto se le tenga que recordar a la Fiscalía, es un procedimiento vivo. Es decir, Claro. que una cosa son los hechos que se denuncian inicialmente y otra cosa es lo que puedas ir averiguando en la instrucción. Sandra, perdóname, es que además, mira, es que justo vengo yo de una tertulia donde he tenido que discutir esto y no daba crédito a tener que estar discutiendo, porque la gran argumentación era un informe inicial preliminar dijo que, perdonen, vamos a ver, un informe preliminar que fue la primera actuación, la primera diligencia, dice de aquí de momento tenemos, de aquí de momento no tenemos, de aquí de momento, porque acaba de comenzar la actuación. O sea, claro que no tienen pruebas, por eso se inicia una actuación y se inician las diligencias en base a indicios. Y en base a los indicios empieza la investigación. Y eso te va abriendo líneas hasta el punto de que es que la barbaridad esta que dice la izquierda, si no, en España y en cualquier sitio, en cualquier sistema de Estado de Derecho, no se podría generar ese efecto que se denominan piezas separadas. ¿Qué son las piezas separadas? Que a medida que vas investigando te sale un juicio entero nuevo. ¿Y qué hacen los jueces? Dicen, oye, esto es tan potente que para una pieza separada. Eso es una pieza separada. Es que son, de verdad, o sea, lo siento, pero son de analfabetismo jurídico elevado al cubo y multiplicado por el sectarismo tremendo de esta izquierda. Es que no se pueden decir más barbaridades. Pero es que se lo tengas que explicar a un periodista o a un político de izquierdas, bueno... Sí, por desgracia es entendible, sí. Pero que se lo tengas que explicar a la Fiscalía, pues tiene delito, ¿no? Y nunca mejor dicho. Pues en primer lugar, efectivamente, lo que dicen los magistrados o lo que recuerdan los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid es que la instrucción es un proceso vivo. En segundo lugar, le dicen, por tanto, el objeto de la causa también es un proceso o un objeto modulable, ¿no? Es la palabra que utilizan. Es decir, cuando empezamos a investigar, el objeto puede ser uno y a medida que vamos avanzando puede ser otro. ¿O qué hacemos? ¿Dejamos de investigar las cosas que nos van llegando en la instrucción? Es que no tienen ni pies ni cabeza. Pero esos son 2, hay más. Hay uno que para mí es fundamental porque da en el corazón de ese machaque que nos han hecho todos los ministros del gobierno, convertidos también en defensores de Begoña Gómez. Lo que deja claro, y además literalmente la Audiencia Provincial de Madrid, es que esto no es una investigación prospectiva. Y además lo explica de forma muy sencilla para que hasta la izquierda lo entienda. Una investigación prospectiva, en el mal sentido de la palabra, es aquella que se dedica a investigar a una persona sin el más mínimo indicio ni concreción. Pero es que aquí sí lo hay. Es que aquí hay indicios y aquí hay una concreción. Entonces, le deja claro que no es una investigación prospectiva. Tercer zasca. Cuarto zasca que le da a Begoña Gómez y a la Fiscalía. No hay indefensión.
lo dice así, no se aprecia indefensión alguna. En todo momento han Anda, que estado manda, ustedes Sandra, informados. manda narices que después de ver el despliegue de los 200 hombres de Harrelson para que nadie se pudiese acercar a 50 kilómetros de Begoña, entrando a no dar declaración y salir corriendo como novia a la fuga, hayamos tenido que andar discutiendo sobre si había indefensión. Por cierto, después de utilizar a la abogacía del Estado para hacer informes en favor de Begoña Gómez, de haber utilizado a la Fiscalía para lanzar querellas contra el juez, dice, va a ser que no hay indefensión. No, si la indefensión que hay aquí es del juez Peinado. Totalmente, pero no hay indefensión ni desde ese punto de vista del blindaje que se ha hecho a Begoña Gómez como del acceso a todo lo que se investiga, entre otras cosas porque se levantó el sumario y por tanto todo el mundo tiene acceso. Si lo tenemos los periodistas, ¿cómo no lo va a tener la defensa de Begoña Gómez y la Fiscalía? Con lo cual, insisto, la instrucción es un proceso vivo, el objeto de la causa es un objeto modulable. Además, no hay una investigación prospectiva, no hay indefensión y el quinto zasca que para mi gusto le da a la Fiscalía y a Begoña Gómez la opción de declarar, la facilidad que se le da de declarar, en este caso como imputada, dice es una oportunidad, es la palabra que utiliza, una oportunidad de que la persona imputada, la persona investigada, se explique y aclare lo que considere oportuno. Uno tiene el derecho a no declarar, pero lo que no se puede negar es que eso es una oportunidad que esta señora Begoña Gómez, bueno, pues ha desechado por completo, ¿no? Bueno, Por lo tanto, como... hay otro zasca, que estoy mirando ahora el texto, Sandra, que es colosal. Porque claro, este zasca ya no es a Begoña Gómez, es a Pedro Sánchez. La persona que dijo que las cartas de recomendación a Barrabés no habían sido valoradas, que no se habían tenido en cuenta, fue el presidente del gobierno, ¿vale? Cuidado, atención con la frase. O sea, habla efectivamente esas cartas de recomendación y dice, miren, primero habrá que comprobar si efectivamente la adjudicación de esos contratos, la licitación de esos concursos públicos se ha hecho de una manera correcta, ¿no? Y dice, pero bueno, incluso sin olvidar que la perfecta adjudicación de las licitaciones tampoco impediría, frase textual, la comisión previa del delito de tráfico de influencias. Y dice, en dichas adjudicaciones apreciamos datos objetivos en los que se constataba la intervención personal de la denunciada en apoyo de las empresas de Barrabés y que justifican la investigación. Este zasca no se lo lleva Begoña, este zasca se lo lleva un tal Pedro Sánchez. Y añade otra cosa, Carlos, porque yo me refería, los 5 eran en la forma, pero también hay muchas tascas en el fondo. Y en el fondo, ya que entrabas a lo de Barrabés, para mí hay otra cosa fundamental que le dice, y es que se aprecia una llamativa variación cuantitativa y cualitativa en la relación de Barrabés con la administración pública. Totalmente. Con lo cual, yo creo que esa es la clave precisamente de todo lo que estamos investigando. Con lo cual, ¿qué nos quieren decir? O sea, yo creo que efectivamente este auto es importantísimo, esta resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, porque respalda por completo al juez Peinado. Le podrán poner todos los peros que quieran, podrán venderlo como les interese a la izquierda, pero desde luego que es un zasca en toda regla. Sigue adelante toda la investigación de Barrabés y sigue adelante toda la investigación de la Universidad Complutense de Madrid, que también es muy jugosa y que a su vez tiene muchísimas ramificaciones. Mira, tú te acuerdas, lo hemos estado hablando en estos vídeos y yo siempre había dicho que si al final esta resolución, este auto de la Audiencia Provincial, respaldaba a medias al juez, yo lo consideraría una muy mala noticia, o lo hubiese considerado una muy mala noticia por la situación en la que dejaba a todos los jueces en España. Porque de lo que estamos hablando es de que un Panzer desde el Poder Ejecutivo ha intentado pasar por encima de un juez. ¿Por qué ese juez es Peinado? No. ¿Por qué ese juez lo hace mejor o peor? No. ¿Por qué ha osado tocar a una casta, que es su familia? Esta es la historia de fondo. Bueno, pues yo hoy estoy encantado de decir que no hay nada que reprocharle a la Audiencia Provincial de Madrid. Nada. Bueno, hay otras frases que son brutales cuando se refiere, y son palabras textuales, a, dice, lo que alcanza otra actividad o conducta contenida en la denuncia relacionada con, y lo cita así textualmente, el lanzamiento de la carrera profesional de la investigada a partir de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva. El lanzamiento. ¿Pero de qué estamos hablando aquí? De hecho, esto conecta con una frase previa en la que habla de indicios racionales. Dice, cualquier observación racional percibiría los indicios penales. Que es como decir, oiga, ¿qué me están contando? O sea, la mujer del presidente de pronto tiene un lanzamiento meteórico de su carrera, justo coincidiendo con que su marido es el presidente del gobierno y aquí todos tenemos que parecer idiotas de determinada parte del cuerpo. Pues no, pues evidentemente no. O sea, no, el auto es, la verdad que es muy bueno, el de la Audiencia Provincial. Así que yo creo que una noticia espectacular. Por eso yo digo que es mejor incluso de lo que cabría esperar, ¿no? Porque es verdad que se había especulado mucho, como decía al inicio, con esa posibilidad de que se limitara la causa. Yo incluso
llegué a pensar que sí que le iba a dar algún pequeño tirón de orejas al juez Peinado, pero de momento lo que ha trascendido, desde luego, que a quien deja en Pues evidencia Sandra, es... te digo una cosa, esto ya como pisto que nos lanzo a nosotros. Nosotros hemos estado todo el rato diciendo que la información que nos llegaba es que iba a haber respaldo, que a lo sumo habría un pequeño capón. Bien, en otros medios, especialmente de izquierdas, han estado permanentemente diciendo que lo iba a dejar poco menos que Turulato, que le iba a dar por la derecha y por la izquierda, que iba a dejar claro que era prospectivo. Pues miren, a la audiencia ya saben a quién seguir. Nosotros lo que contamos es la información, punto. Hay otros que a lo que van es hacer deformación, pues allá cada uno. Bueno, hacerle el juego al final a Begoña Gómez y al presidente del gobierno, ¿no? Que Sí, sí. eso hay muchos seguidores que lo que hacen es eso, ¿no? Vamos, Seguidores me Sandra, refiero con la al parte de Globalia, si te parece. ¿Con qué dice exactamente? Porque ya te digo yo que empezarán ahora desde la izquierda a decir, ya, pero Globalia se lo ha cerrado. No, Globalia no se lo ha cerrado. Como dice, y dice perfectamente en este auto, la Audiencia Provincial, los procesos son vivos. Y el hecho penal inicial no tiene por qué coincidir con el hecho penal que va avanzando a lo largo de la instrucción con lo que se va encontrando. Pero vamos a explicar la parte de Globalia, Sandra. De la parte de Globalia hace lo mismo, por eso decía que no hay novedad. Es que en mayo ya dijo que, bueno, que esta parte que quedaba de alguna manera en suspenso, ¿no? Y vamos a decir así porque realmente es eso lo que dice. Lo que dice es que queda en suspenso a no ser que aparezcan, bueno, nuevos hechos que de alguna manera pues tengan contenido incriminatorio. Claro, para que aparezcan esos hechos también se puede investigar, ¿no? Ciertas cosas, sobre todo porque aquí todo está relacionado. Es que Globalia también está conectado a su vez con Barrabés, con lo cual mientras estás investigando a Barrabés, tú puedes tener esos nuevos hechos sobre la mesa. Y yo creo que esto es lo importante. Ahora bien, yo soy de las que pienso que este tema es un tema delicado porque aquí hablamos de Globalia, hablamos de las relaciones con Javier Hidalgo, con Barrabés y demás, pero al final de lo que estamos hablando en último término es de las relaciones España y Venezuela, entre España y Venezuela. Y como eso es un tema delicado, pues yo entiendo que se anden con pies de plomo. Pero insisto, creo que esa frase que se incluye en el auto de los magistrados de la Audiencia Provincial, en el que dice explícitamente que queda suspenso a no ser que aparezcan nuevos Claro. hechos con contenido incriminatorio, creo que es absolutamente clave, porque como todos están interconectados, es que llevamos diciéndolo hasta la saciedad, Mira, Carlos, que al final hay unos personajes que se repiten en todos los sitios, ¿no? vamos a leer Que son Gómez, Hidalgo, Barrabés, con lo cual en algún momento pueden salir nuevos hechos que permitan relanzar, por así decir, Claro, mira, como decía mi abuela Sandra, para que el diablo no se ría de la mentira, vamos a leer el párrafo literal que aparece en el auto. Bien, se dispone que el objeto de la presente instrucción es el que ya delimitamos en nuestro auto 445, 24 y 29 de mayo. Es decir, la propia audiencia está diciendo, a ver, nos vuelven a preguntar por lo mismo, observamos lo mismo y decimos lo mismo. Estas son las tres primeras líneas. Seguimos con las precisiones contempladas en el fundamento jurídico segundo de esta resolución. Eso sería lo único nuevo. Bien, quedando fuera de la investigación, y atención a lo que dice. Los hechos relativos a Globalia, sí, ni siquiera hay una coma. Es que la frase sigue. En tanto en cuanto no aparezcan hechos verdaderamente nuevos de contenido incriminatorio y valorados en resolución judicial motivada. Eso es lo que dice el párrafo, es decir, traducido, lo mismo que decía realmente en aquella ocasión. Pero claro, vamos a ver, ¿qué es lo que le está diciendo? De momento tienes que ir por aquí, ¿vale? Tienes que ir por la cátedra, tienes que ir por Barrabés, tienes que ir por Goyache, tienes que ir por el software, ¿vale? Bien, vamos a Barrabés, Carlos Barrabés, Juan Carlos Barrabés. ¿Quién es Juan Carlos Barrabés? El dueño de los locales en los cuales se implantó una firma llamada Guacalúa. ¿Qué es Guacalúa? Una filial de Globalia. Ya está conectado el tema Carlos Barrabés con el tema Globalia. Es decir, lo que le está diciendo no es no puedes investigar. Lo que le está diciendo es, mira, si investigando a Barrabés resulta que te sale más información, oye, tira por donde te dé la gana. Y evidentemente si de ahí saltas a Hidalgo, y Hidalgo es Globalia, y de ahí me saltas a determinadas reuniones que se pudieran celebrar en San Petersburgo, etcétera, esto es cosa tuya. Ahora, de momento, información como para considerar que el rescate de Globalia esté contaminado, huele que mata. Pero indicio penal todavía no tenemos. Eso es lo que le está diciendo, punto final. Y yo creo que además es más un mensaje, no tanto un tirón de orejas al juez Peinado, que para nada, sino una forma de mantener calmada, yo creo que a la Fiscalía y a la defensa de Begoña Gómez, ¿no? Como diciendo, bueno, aquí, vale, sí, quédense tranquilos, no hay investigación como tal de este hecho. Pero evidentemente en el momento en el que tú estás diciendo que la instrucción es un proceso vivo, que el objeto de la causa es modulable, que no hay investigación prospectiva porque sí hay unos indicios, en el momento en el que estás diciendo todo esto, estás abriendo la puerta a que en cualquier momento todo eso que subyace
del tema Globalia salte a primera línea. Con lo cual, yo creo que aquí no hay nada por lo que preocuparse, sino nosotros. Creo que en Sí, sí. Moncloa tienen que seguir intranquilos y seguro que no duermen plácidamente después de lo que han conocido en las Fíjate, últimas horas. y dos hechos más, Sandra. Vamos a ver, el juez ya estaba administrando de esta manera el caso. Es decir, las líneas de investigación que estaba Claro. priorizando eran las de la cátedra, Barrabés, Moncloa, etcétera. Ya estaba haciéndolo. Por tanto, como dices tú y lo dices perfectamente, no hay ningún tirón de oreja, ninguno, porque ya lo estaba No. haciendo. De hecho, como dicen ellos, como ya dijimos en el auto, y como no le recriminan el incumplimiento de aquel auto, significa que ese auto se estaba cumpliendo. Por lo tanto, como ya dijimos, y sigue vigente porque lo está cumpliendo, etc, etc. Y segundo dato, cuidado, no mencionan absolutamente nada del Africa Center. Vale, muy bien. El Africa Center, ¿cuánto dinero recibió de una sociedad llamada Wakalua? Más de 1 millón de euros. Bien, ¿qué era Wakalua? La firma de Globalia. ¿En los locales de quién? De Barrabés. Vale, Es, es que no dice nada de que no se pueda investigar el Africa Center. Y la fuente de ingresos de Wakalua fue el Africa Center de Begoña Gómez. Por lo tanto, si tú confirmas que efectivamente se gastó ese millón, que es cuestión de mirar la contabilidad, a partir de ahí, ¿cómo el juez no se va a preguntar a cambio de qué? ¿Cómo no se va a preguntar a cambio de qué? Y el a cambio de qué te lleva de rebote al rescate de Globalia. Como hipótesis, obviamente, no estará certificado, pero lo puedes investigar. Es decir, si Moncloa ahora quiere vestir la burra y asegurar que esto le da la razón, estamos en encuentros no en la tercera fase, en la fase 1556. por eso digo que yo creo que desde luego este auto es un respaldo absoluto al juez Sí, sí. Peinado y que además tumba el enésimo intento de la Fiscalía de intentar cerrar la investigación a Begoña Gómez, ¿no? Porque, y digo enésimo por decir, porque yo antes estaba intentando hacer una lista con todas las veces que la Fiscalía ha intentado obstaculizar este proceso y yo creo que me salían más de 10, ¿no? Hay que tener en cuenta que la Fiscalía ya se opuso en primer lugar a la misma admisión a trámite de la denuncia inicial, algo que la Audiencia Provincial le dijo que no tenía ni pies ni cabeza. Después intentó que las 5 acusaciones populares se quedaran en una. Después intentó que la causa se declarara secreta. Después también se opuso a que se citara a declarar como imputado a Juan Carlos Goyache, rector de la Complutense. También se opuso a que se citara a declarar como imputado a Barrabés. También pidió que los registros no tuvieran validez ninguna, también pidió que no se le pidieran determinados contratos, se opuso también a que se llamara a declarar a Pedro Sánchez, se opuso después a que se hiciera en la Moncloa, es decir, Nos ha la puesto a lista de todo, a veces, todo. claro, la lista de veces que la Fiscalía ha intentado obstaculizar este proceso es larguísima. Y el último paso era este recurso que había presentado para pedir que se archivara la causa apoyando la petición de la defensa de Begoña Gómez y no lo ha conseguido. Y yo creo que esa es la noticia, que la justicia frena el intento de la Fiscalía de Pedro Sánchez de frenar la investigación a Begoña Gómez y que la causa sigue su curso sin ninguna novedad en el frente, afortunadamente. Bueno, es que te digo una cosa, ¿eh? En un país normal, no en España, que nos hemos acostumbrado a que el presidente del gobierno respalde a dictaduras gobernadas por asesinos como Hamas frente a Israel, donde nos hemos acostumbrado a que su mujer haga unos multinegocios y tengan que estar dando explicaciones los jueces y los periodistas, donde nos hemos acostumbrado a que la fiscalía sea un títere patético y vergonzoso, donde nos hemos acostumbrado a que cuando se empieza a incorporar en un caso información de Begoña Gómez barra su relación y sus reuniones con Javier Hidalgo, justo en ese momento se envía a la Fiscalía para que instruya como una cuestión o pida la instrucción como una cuestión penal de lo que era un incumplimiento o no incumplimiento, posiblemente no hay ni incumplimiento en materia de Hacienda puro y duro del novio de Ayuso, etcétera, etcétera. En un país normal, en estos momentos, tendría que estar dimitiendo el fiscal general, porque todas esas barbaridades que ha dicho, todas esas acusaciones contra los medios, contra el juez, etcétera, las ha dicho en defensa del presidente del gobierno. Es decir, lo que ha demostrado el fiscal general es que es el felpudo general. O sea, lo que ha demostrado es que no se puede humillar más con tal de intentar salvar su cargo. Por cierto, decíamos hace, yo creo que fue la semana pasada, que posiblemente esta semana explotaba ya lo que se denomina el octubre rojo. Espérate tú que no sea esta misma semana cuando le comuniquen que está imputado al propio fiscal general. O sea, en cualquier país normal, este señor no duraba 3 segundos después del espectáculo vergonzoso que ha protagonizado, ha terminado de protagonizar hoy mismo con esta resolución de la Audiencia Provincial. Porque lo que le han dicho es que actúa de parte, lo cual es lo más impresentable que le pueden decir a un fiscal general. Sí, totalmente. Pero bueno, decías en un país normal. España es un país normal. Lo que no es normal es el presidente del gobierno que tenemos desde hace unos años, ¿no? Y yo espero que todo esto
bueno, pues haga reflexionar a mucha gente. Es verdad que en el Partido Socialista hay gente reflexionando por otra vía, por el tema del cupo, por el tema de las primarias, etcétera, etcétera, que tienen el partido muy revuelto, pero yo creo que todo esto también debería hacerle reflexionar, porque lo que decimos siempre, pero que yo voy a insistir hasta la saciedad si hace falta, ¿no? Y es que una cosa es la calificación penal, que todas estas cosas merezcan, y otra cosa es la calificación ética o moral que merece todo lo que está haciendo este presidente del gobierno. Y esa depende de nosotros, de los ciudadanos que libremente votamos en las urnas y en el Partido Socialista, pues que libremente votarán si hay primarias en unas primarias. Con lo cual, yo espero y deseo que todo esto le pase factura al que no es normal, que no es España, sino el presidente del gobierno, que se llama Pedro Sánchez. Bueno, pues Sandra, yo creo que perfectamente explicados todos los puntos, lo que de verdad dice con la lectura de los párrafos, no con determinadas maravillas animadas de ayer y de hoy, que se las dejamos para la izquierda, porque ellos se reinventarán las interpretaciones, las no interpretaciones, las frases, que se inventen lo que quieran. Aquí lo que hemos hecho es explicar una resolución, enumerando, citando literalmente al dictado los párrafos. Así de sencillo. Además hay una cosa que es muy básica. ¿Ha tenido que dejar el caso el juez Peinado? No, pues ya está, fin de la historia. El juez Peinado, es decir, la justicia en España y el Estado de Derecho 1 o 2 o 3 o 4, Moncloa 0. Así que de maravilla. Sandra, que seguiremos contando todo lo que pase porque vamos a tener instrucción de Begoña Gómez para rato. Con todas las ramificaciones que tiene, no lo dudes. Así que nada, la semana que viene más. Venga, un beso, Sandra. Hasta luego.